¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar nuestra plataforma, revisar y conocerla, ¿no? Un poquito acerca de las actividades, acerca directamente de las pestañas que tenemos dentro de nuestra plataforma, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas noches. De igual manera, por favor, no se olvidará, por favor, de tener al día lo que son documentos. De igual manera, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando. El siguiente tema, por favor. La anterior clase nosotros hablábamos un poquito de la finalización del Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el Imperio Romano fue uno de los grandes imperios de la antigüedad. Además de ello, directamente fue el imperio que más avances científicos, tecnológicos, arquitectónicos nos han dejado hasta el día de hoy, ¿no? Uno de sus grandes avances podemos determinar acerca directamente de la construcción de los coliseos. Por ejemplo, el Coliseo Romano. ¿En qué país se encuentra? Roma, Roma, Roma. dice. Roma, Italia. En Italia, muy bien. Entonces, prácticamente nosotros sí que en Roma como tal mantiene todavía Dicen, esa obra arquitectónica, ¿no? También podemos perdón identificar, que le interrumpa. sí, dígame, por favor. Lo que pasa que no sé, algunos compañeros tienen prendido los micrófonos y se escucha todo lo que están haciendo a las espaldas de ellos. No se escucha nada, dice. Está como Sí, cortándose. no se preocupe. Sí, no se preocupe, ya les vamos a dejar en silencio. Sí, muchísimas gracias. No se olvide, por favor, colocar los audios en silencio, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el legado del Imperio Romano prácticamente prevalecen dentro de sus obras de arquitectura, ¿no? Hablamos directamente en este caso, de las construcciones de los templos, de las iglesias, hablamos también directamente del alcantarillado, los acueductos, puentes, ¿sí? Que prácticamente fue un legado del Imperio Romano, ¿no? Además de eso, directamente las termas, en este caso de agua caliente, agua fría, también fue un legado de los romanos. Ahora, vamos a determinar en este caso qué tipo de situaciones o consecuencias tuvo el Imperio Romano para su decadencia, ¿no? Aquí también podemos identificar que un problema sumamente grave que tuvo el Imperio Romano fue las invasiones, en este caso, de los pueblos bárbaros, ¿no? Que prácticamente lograron atacar el Imperio Romano justamente cuando Teodosio, ¿sí? Dividió el Imperio Romano en dos territorios importantes, ¿no? En el territorio directamente para sus dos hijos, en Honorio y en Acadio. Y justamente a esa división, prácticamente el imperio quedó totalmente debilitado y aparecieron pues los bárbaros. Ahora, vamos a determinar qué tipo de pueblos bárbaros directamente participaron y además de eso directamente qué tipo de avances o los sitios en donde directamente ellos se asentaron, ¿no? Pilas, por favor, porque prácticamente después vamos a realizar una actividad en donde vamos a tener que completar directamente con los pueblos bárbaros, ¿no? Muy bien. Me ayuda, por favor, en la presentación de Mira la aquí. diapositiva y Qué Pantuña, por pena que no favor. voy a seguir clase. ¿Qué es la computadora negro? Corre. No se olvide de colocar en silencio, por favor. Ayúdeme, señor Jorge Tipantuña. Licenciado, buenas noches. Compañeros, buenas ¿Cómo noches. está? Invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y el pastoreo, procedentes de diversos puntos de Europa y Asia. Invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército en las labores del campo y de la industria. Gracias, licenciado. Excelente. Muy bien, 10. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, los pueblos bárbaros, ¿no? Prácticamente no tenían una buena administración, organización social
en comparación directamente de los romanos, ¿no? Ellos prácticamente vivían en situaciones sumamente diferentes. La actividad que más realizaban ellos era la agricultura y el pastoreo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en estas imágenes logramos identificar cómo vivían, en este caso, los pueblos bárbaros, ¿sí? En comparación directamente de los romanos, ¿no? También podemos identificar, en este caso, ¿sí? Cómo se vestían directamente los pueblos bárbaros y obviamente cuando llegaron a derrotar a los romanos, ¿no? Ahora, vamos a identificar qué tipo de pueblos prácticamente lograron conquistar el Imperio Romano. Los visigodos. Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita. Muy bien. A ver, regálenme un segundito, por favor. Me ayuda la señorita Verónica Torres, por favor. ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, por favor. Los visigodos, procedentes de la región del Danubio, ocuparon el sur de las Galías y la península ibérica, donde implantaron el reino visigodo, con su capital en Toledo. Los ostrógodos, empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el río Ostrógodo. Los anglos y los sagones, tribus de la costa del Mar del Norte, cruzaron el Canal de Mancha y se establecieron en Inglaterra. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de los pueblos más importantes podemos identificar a los visigodos, ¿no? Que prácticamente lograron establecerse dentro del territorio de Toledo, que prácticamente queda en España, y en donde lograron crear lo que es el reino de los visigodos. Además de ello, podemos identificar otro pueblo sumamente grande que tenían los bárbaros, eran los ostrogodos, ¿no? Que prácticamente llegaron a invadir Italia, y ahí directamente fundaron pues el reino ostrogodo, ¿no? También podemos identificar a los anglos, los sajones, que prácticamente lograron establecerse en Inglaterra. Además de ello, aquí también podemos observar, ¿no? Justamente así era el armamento que prácticamente tenían los pueblos bárbaros y obviamente los enfrentamientos que lograron tener con los romanos, ¿no? Ahora, vamos a identificar algunos pueblos más. Los suevos, los vándalos y los álanos, ¿ok? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita, muy bien. La señorita Amparo Natividad, por favor. Buenas noches, Lice. Invasiones. Los suevos, vándalos y alanos. Ante la presión de los hunos, los álamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos. En Galia, vencidos, se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Gracias, Lisa. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Excelente. Ahora, estos pueblos directamente, ¿no? Prácticamente llegaron desde el sur de Rusia, atravesaron lo que es el río Danubio y se establecieron pues a las cercanías tanto del río Rin como también directamente el territorio de España, ¿no? Los vándalos como tal prácticamente llegaron del norte de África, cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Aquí también podemos identificar algunos aspectos, ¿no? Prácticamente cuando el Imperio Romano como tal estaba unificado, el ejército legionario que se le conocía prácticamente era un ejército sumamente grande, sumamente amplio. Además de eso, los romanos eran estrategas, es decir, ellos no conquistaban territorios al azar, sino más bien
iban en busca de recursos como tal, ¿no? Además de ello, directamente lo que era la formación militar era sumamente fuerte dentro de los romanos, lo que permitía directamente agregar lo que son territorios, ¿no? Justamente al debilitarse, al dividir directamente el Imperio Romano, el ejército quedó totalmente debilitado y en ese momento aprovecharon directamente estos pueblos bárbaros, ¿no? Uno de los cuales es más representativo y recordado también fue directamente el pueblo de los hunos, que prácticamente logró saquear el Imperio Romano en algunas ocasiones. Aquí directamente liderado, en este caso, por un célebre conquistador conocido como Atila, el azote de Dios, ¿ok? Muy bien, me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Berta Oña. ¿Estamos ahí? Buenas noches, dicen. Le hago la Ah, lectura, ¿no? sí, por favor. Los unos procedentes de Meología al mando y de la Tila, atravesando de los ríos Rin devastados, Bélgica y llegaron al norte de Gilia. ¿De Galia? Atilia llamado Azote de Dios fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Accio en nuevamente Itila, pero no devastado Roma gracias a la intervención del Papa León después de enterrar por medio siglo Atila sin retiro. Aterrar por medio siglo. Atila se retiró. Atila, ¿Ya? región del Danubio, donde murió Disipándose. disciplinadas en la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y los burgundios, ellos vencieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. En Galia, listo. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, prácticamente uno de los pueblos bárbaros que prácticamente logró saquear el Imperio Romano en algunas ocasiones fue prácticamente gracias al líder de Atila. Se mencionaba que por donde cruzaba Atila con su caballo, no volvía a crecer nada más. Por ende, tenía ese sobrenombre conocido como el azote de Dios, ¿no? Que en algunas ocasiones trató directamente de enfrentar al Imperio Romano. Sin embargo, el ejército romano era muy fuerte y obviamente pues no podía derrotarlos, ¿no? Sin embargo, a raíz directamente de esta gran división, Atila logró tener un ejército grande y ahí, en este caso, logró atacar el Imperio Romano, ¿no? En algunas ocasiones, el Papa León I logró directamente detener a Atila en los ataques que tenía hacia el Imperio Romano. Sin embargo, al final no lo pudo detener y saqueó Roma en algunas ocasiones, ¿no? Obviamente, pues, el Imperio Romano quedó totalmente destruido. Los bárbaros como tal llegaron a estos territorios y eventualmente robaron todos los recursos directamente de Roma como tal, ¿no? Además de eso, prácticamente los territorios del Imperio Romano estaban en constantes levantamientos por parte de los esclavos. Recordemos que el Imperio Romano utilizaba a los esclavos para todas las actividades, ¿sí? Entonces, directamente para construir templos, para directamente hacer lo que son las construcciones en las calles, para directamente los enfrentamientos, para las casas en general, todos se utilizaban a los esclavos, ¿no? Y ellos, en este caso, también aprovecharon la oportunidad y buscaron la manera de levantarse, ¿no? Y en su momento también lo hizo con un célebre representante directamente de los esclavos romanos, ¿no? Hemos escuchado tal vez a Espartaco, lo hemos escuchado en alguna película, en alguna serie. Sí, la familia espartana. Sí, dicen. Usted nos dio una clase sobre eso. Muy bien, excelente, sí nos acordamos.
Entonces, prácticamente, ¿no? Era un esclavo que se levantó en contra directamente del Imperio Romano, ¿no? Fue célebre directamente porque con un puñado directamente o pequeños esclavos logró directamente darle una pelea, en este caso el ejército romano, se ocultaron directamente en las montañas y ahí directamente le daban enfrentamientos al ejército, ¿no? Sin embargo, uno de los esclavos traicionó directamente a Espartaco y eventualmente les indicó un camino más corto, en este caso, para derrotarlos, ¿no? Pero el símbolo prácticamente radica en el levantamiento, ¿no? Recordemos que los esclavos también eran utilizados, en este caso, para enfrentamientos que se daban dentro del Coliseo romano, ¿sí? Como ustedes saben, el Coliseo romano prácticamente era el sitio en donde se encontraba el emperador y ahí se daban algunos enfrentamientos, ¿no? Peleaban directamente lo que son luchas entre esclavos hasta la muerte, peleaban directamente en contra de algunos animales, leones, tigres, con la finalidad directamente de que el emperador lograra distraerse, ¿no? Entonces eran situaciones sumamente terribles, en este caso, para los esclavos, ¿no? Ahora, ¿me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Edith de Jesús? ¿Estamos ahí? Buenas noches, Lisen. ¿Cómo está? Muy buenas noches, por favor. La esclavitud. El número de esclavos se incrementó dramáticamente durante las 2 primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disminuyó la moral, los valores y la ética, sino que propició el estancamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades, y esta dependencia inhibió cualquier cambio o crecimiento tecnológico. Gracias, Lisen. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, las grandes obras de arquitectura especialmente fue prácticamente un legado de los esclavos en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, un legado que inclusive podemos encontrar en nuestros hogares es prácticamente las columnas. Por ejemplo, en nuestras casitas, ¿están hechas por columnas o no? Sí, por columnas. Por columna. Todas deben tener columnas para mantenerse fuertes. Muy bien, excelente. Nosotros vivimos cerca, en este caso, de un camino que sea directamente pavimentado. Pavimentado y Sí, adoquinado, Sí. En todo el mundo ahora está pavimentado. Muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente eso también es un legado de los romanos, ¿no? En casita las columnas, los espacios que tenemos para colocar las ventanas, ¿ok? Y también la decoración con los mosaicos, ¿no? Ahora, ¿qué son los mosaicos? Los mosaicos es una Las decoración, plantas. por ejemplo, ahora se utiliza bastante con lo que es el gypsum. Entonces ahí vienen los Ya. mosaicos a donde dan una decoración, una decoración prácticamente, tanto en la pared como en el tumbado. Ya, muy bien, excelente. También en algunos templos, en este caso que tenían los romanos, colocaban lo que son piedras preciosas, ¿sí? Entonces la decoración en este caso lo hacían principalmente en las iglesias, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, nosotros tal vez hemos visto la iglesia del Vaticano por imágenes, por fotos, videos, o tal vez en este caso lo hemos visto de cerca esa construcción, esa iglesia. Sí, Lisen. No Sí. todavía. Solo por fotos. Por fotos. De internet, sí En se la algún ve. momento pues, la conocemos y la conocemos, ¿no? Muy bien. Prácticamente es una de las iglesias, en este caso, que tiene una decoración sumamente llamativa, ¿no? Por directamente la decoración que tiene en la puerta principal, ¿sí? También tiene escritos lo que es en la parte del piso y en los muros, ¿no? Además de ello, tiene un color sumamente llamativo en donde destacan lo que es la utilización tanto de piedras preciosas como directamente de vidrio de diferentes colores, ¿no? Entonces, la Dice, y mayoría eso, de romanos como tal, sí, dígame, por favor.
Señor Tiempanduña, ¿estoy bien? ¿Eso que dice que todos esos relieves que tienen son oro puro o solo son bañados en oro? Amor, porque yo no me Sí. ve. Sí, caso, ¿no? Algunos templos podemos identificar que la mayoría de sus obras son directamente decoradas, en este caso, ¿no? Con piedras preciosas, ¿ok? Especialmente si hablamos del Imperio Romano, cuando se ubicaron directamente en Italia, el sitio donde vivía el emperador, prácticamente todo era cubierto de oro, ¿sí? Todo directamente era de oro, y obviamente el oro directamente podemos identificar que era uno de los recursos más importantes, y además de ello, el emperador pues era tratado como un dios sobre la tierra, ¿no? Recordemos también que dentro del origen del Imperio Romano se manifiesta una leyenda. Prácticamente se menciona en este caso que el inicio del Imperio Romano estuvo directamente establecido por la participación de dos hermanos importantes, Rómulo y Remo, ¿no? Que fueron directamente abandonados en una cesta en el río Tíber y eventualmente fueron encontrados por una loba. La loba directamente los amamantó, los crió, y Rómulo, en este caso, cuando crecieron, mató a Remo y él se convirtió pues en el primer emperador romano, ¿no? Entonces, lo que caracteriza aquí prácticamente es que la unificación de todos estos territorios fue en base a los enfrentamientos. Entonces, lo que son templos, iglesias, mosaicos, decoraciones, prácticamente fue un legado romano. Pero recordemos que todo lo que los romanos en su momento aprendieron, prácticamente lo adquirieron de los griegos cuando los derrotaron, ¿no? Un ejemplo claro, pues, lo podemos determinar en la religión. Por ejemplo, dentro de los dioses griegos, ¿cuál es el dios más importante que tienen ellos? ¿O era directamente para los griegos? ¿Cuál es el dios más importante? Zeus. Zeus, profe. Muy bien, Zeus. sí, excelente. Ahora, para los romanos se lo representaba de igual manera, es decir, era el mismo Zeus, pero con el nombre de Júpiter, ¿sí? Y eso característica directamente que los romanos empezaron pues a adquirir de los griegos, ¿no? Y después los romanos también lograron tener un gran avance científico, tecnológico, y que prácticamente prevalecen dentro de sus iglesias, ¿no? Iglesias, Dicen, una coliseos, consulta, una duda. teatros. Sí, dígame, por favor. Dicen, ¿y el oro, ellos de dónde lo extraían, no? ¿Cómo hacían para tener tanto oro? Es mi inquietud. En el caso directamente del Imperio Romano, lo tenían directamente del intercambio, en este caso, de los productos, ¿no? Recordemos que los romanos, en este caso, conquistaban territorios, sitios y recursos, ¿sí? Por ende, eran sumamente estrategas en los conflictos. Es decir, ellos no conquistaban tal sitio, tal lugar porque solamente querían, sino más bien identificaban los sitios con los recursos. Ahora, el oro, por lo general, ¿de dónde sacamos el oro? Del centro de las las excavaciones. minas. Del río y de la tierra. Las minas. Minas. Ya, muy Exactamente. bien. Minas dicen en la tierra. Muy bien. Ahora, el oro, la plata, sí, prácticamente eran los recursos más utilizados y lo adquirían directamente de la naturaleza, ¿no? Para aquel entonces, obviamente, estas piedras, estos recursos, eventualmente eran solamente del emperador y de nadie más, ¿no? Porque obviamente lo consideraban de origen divino. Además de eso, directamente, una de las habilidades que tenían los romanos prácticamente era que tenía un comercio sumamente grande. Sí, en el intercambio de productos, pero sobre todo resaltaba tanto en la agricultura, también en el comercio, pero sobre todo destacamos también la esclavitud. ¿Sí? Entonces, los romanos directamente conquistaban territorios, las personas que vivían en estos sitios pasaban a ser esclavizadas, ¿no? Y la mayoría de ellos prácticamente eran vendidos, en este caso, en las plazas. Justamente como lo tenemos aquí, ¿sí? En la imagen del centro podemos identificar, miren, cómo directamente vendían a los esclavos. Es algo similar cuando nosotros vamos a comprar algún animalito en el campo, algo similar. Por ejemplo, en la época de nuestros abuelitos, de nuestros padres o de las personas que prácticamente vivíamos en el campo,
Cuando íbamos a comprar un caballito, ya por darles un ejemplo, por lo general, ¿qué es lo primero que nosotros podemos observar? La dentadura, los dientes. Las pezuñas. Ya, muy dentadura, bien. la boca. ¿Qué más podemos patas. identificar? Que estuviera gordo. Que esté El sanito. lomo. El estado, ¿en qué La estado edad, esté el Tiago. animal? La edad también. El cabello, Muy licenciado. Excelente, muy bien. Las Y obviamente, pezuñas. pues ahí nosotros directamente, excelente, podemos negociar, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá colocaban a los esclavos, los vendían en las plazas, ¿no? Miren, por ejemplo, una imagen que tenemos aquí, podemos identificar, ¿no? Miren lo que son las columnas, miren lo que son los colores llamativos, y además de eso también podemos identificar las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, en las personas que tenían una vestimenta sumamente llamativa, en este caso de un color blanco o directamente de materiales sumamente importantes, eran los patricios, ¿sí? Justamente los identificaban de esa manera y aquí podemos encontrar en este caso a los esclavos que hacían la limpieza. Pero más de ello, miren, la decoración en las paredes, en el piso y en el techo, ¿sí? Sumamente llamativo. Acá también logramos identificar, ¿no? Cómo eran los enfrentamientos. Ahora, nos vamos directamente a esta presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Dalton Marcelo? ¿Estamos ahí? Dígame, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ayúdeme en la lectura, por favor. La esclavitud. Por otra parte, el trato despiadado a los esclavos condujo a numerosos rebeliones y guerras serviles, siendo la más reconocida de ellas la encabezada por el famoso gladiador Espartaco en los últimos siglos del imperio, y con el advenimiento del cristianismo, la esclavitud hacia el esclavo cambió. La manumisión, acto de liberación a los esclavos. El número de la servidumbre disminuyó considerablemente, junto a la dependencia de Roma por esta fuerza de trabajo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que se dieron diferentes situaciones dentro del Imperio Romano, justamente a la finalización, es decir, a la gran división que tuvo, ¿no? Obviamente por los levantamientos, ¿no? Y poco a poco los esclavos empezaron a tener la manumisión. ¿Qué es la manumisión? Liberación de los esclavos. Muy bien, excelente. La liberación de los esclavos, ¿no? En donde prácticamente empezaron a buscar tener su libertad, ¿no? Pero en estas condiciones prácticamente eran difíciles, ya que los pueblos bárbaros como tal prácticamente tenían lo que son esclavos. Por ende, cuando llegaron directamente al Imperio Romano, las personas que estaban ahí pasaron a ser sometidas, ¿no? Ahora, vamos a identificar la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor? A ver, regáleme un segundito. La señorita Renexis Alexandra, por favor. Ya les sé. Caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de 10 años de esta situación. Aprovechó Odacro, jefe de bárbaros de Heréculos, quien el 476 después de Cristo, en el año 476 después de Cristo, a la cabeza de su tropa, invadió Italia y despuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin.
Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Constantinopla. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, la caída del Imperio Romano prácticamente no se dio en los años 476, cuando el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Recordemos que Teodosio lo dividió en Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y el de Occidente prácticamente tuvo una decadencia, ya que un niño de 10 años, conocido como el nombre de Rómulo Augusto, en este caso fue depuesto por el rey de los bárbaros de aquel entonces, conocido como Érulo, ¿no? Que prácticamente lo depuso del poder y él se estableció en esos territorios, ¿no? Ahora, la otra situación prácticamente fue que la otra mitad del Imperio Romano, conocido como el Imperio Romano de Oriente, logró prevalecer 1000 años más. Pero en este caso era conocido ya con el nombre de el Imperio Bizantino y su capital en este caso era Constantinopla, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente la transformación que tuvo el Imperio Romano fue una situación sumamente complicada, ¿no? Obviamente a raíz de la división, el ataque de los pueblos bárbaros, prácticamente el legado tuvo un gran desarrollo, pero esta vez con el Imperio Bizantino, ¿no? Muy bien, hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Ninguna, Licen. No, Licen. No, Ninguno, Listo. Licen. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí. 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 Listo, muy bien. Ahora, Sí. en este caso, por favor, vamos a ingresar a nuestra plataforma. Muy bien. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ok. Ahora, como ustedes saben, ¿no? Ingresamos directamente a nuestra plataforma. Vamos directamente a nuestro curso. Ok, nos vamos directamente en la partecita de la unidad. No se olvidará también, por favor, nuestra prueba de diagnóstico. Tenemos vigente hasta el viernes 26 de septiembre, ¿sí? No se olvidará, por favor, de completar a aquellas personas que todavía no lo han realizado, ¿no? Acá abajo, bueno, tenemos nuestras actividades que me imagino ya deben haber revisado. Y ahora nos vamos a la actividad número 2 de acá, ¿no? Y conjuntamente lo vamos a ir respondiendo, ¿sí? Es un pequeño crucigrama en base directamente a los pueblos bárbaros, ¿no? Ahora, vamos a identificar qué respuestas son de cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, vamos acá. Pregunta número 1. Empujados por los hunos desde las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino de los ostrogodos. ¿Qué pueblo bárbaro será? A ver, vamos a revisar. Los ostrogodos, ¿Ya? dicen. Los ostrogodos. Muy bien, excelente. Vamos a verificar si la palabra es correcta, ¿no? Número 1, ostrogodos. Casi, pero no. Muy bien, casito. La completamos. ¿Cuál será? ¿Cuál es esta? Los ¿Ya? visigodos. ¿Cuál será? Vamos a revisar. Acá Los tenemos empujados el reino ostrogodo. Muy bien, pero recuerden, ¿no? En este caso tenemos que utilizar las palabras completas, es decir, los, ok, ostrogodos. Ya, muy bien. Excelente. Pregunta número 2. Los eran una tribu que vivían fuera del imperio, de los límites del imperio romano y que no habían sido dominados. ¿Cuál será? Los Los visigodos. bárbaros. Los bárbaros. Bárbaro. Ya, muy bien. 2. Va, Bárbaros. 2. Excelente, muy bien.
Los bárbaros. A ver, me dio una letrita. A ver, regáleme un segundito, por favor. Acá. Los bárbaros. Muy bien. Procedentes de la región del Danubio. ¿Cuál será? Los visigodos. Los visigodos. Muy bien. Los visigodos. A ver. ¿No? No, no da eso. No, no le da esa palabrita, ¿no? A ver, vamos a revisar. Ok, procedentes del Danubio ocuparon. Procedentes de la región del Danubio. A ver, vamos a revisar. Dice la región del Danubio es una zona geográfica. Listo, muy bien. En este caso, ¿sí? Procedentes del Danubio, aquí podemos identificar que sí son los visigodos. ¿Ok? Pero el espacio no nos da. Parece que en este caso no ha tomado en cuenta nuestra plataforma. Pero bueno, vamos a colocarla aquí, ¿no? La respuesta es los visigodos. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, 4. Ocuparon posteriormente el norte de África y cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Los humos. Los vándalos, vándalos. dicen. Los vándalos. Los vándalos. Muy bien. Ok, y los vándalos. Parece que la plataforma no nos ha configurado con eso, ¿no? Pero bueno. Ocuparon el norte de África. A ver. Ocuparon el norte de África. Muy bien, los vándalos. Ok, a ver, regáleme un segundito. Y los vándalos. Muy bien. Finalmente, procedente de Mongolia, al mando de Atila, eran prácticamente los... Unos. Legionarios. Unos. Ok, muy bien. Ahora, si bien es cierto, ¿sí? Tenemos todas las 4 respuestas, ¿ok? Para que ustedes las puedan revisar. Ahora, mi pregunta es, la anterior cuestionario, me imagino que ustedes ya completaron, ¿tuvimos algún inconveniente? ¿Me confirman? No, Licen. No, todo salió bien. Todo bien. Muy bien. La sopa de letras. Lice, todo bien. Esas letras no se puede, dice, no copia bonito. Yo sí ya hice la sopa de letras. Estaba bien, la sopa de letras estaba bien. Está bien la Licen. Normal. Ya está realizado la Dice sopa de una letras, consulta. dicen. Sí, ya está realizada la sopa de letras. Sí. Muy Licen, bien. buenas noches. Una consulta. Lo que pasa es que Dígame. yo trabajo directamente del teléfono y quise igual en la sopa de letras, quise encerrar y todo, o sea, quise subrayar, pero en el teléfono no me deja. No, ahí me faltan palabras. En el teléfono no se Igual puede, aquí, compañero. porque trabajo desde el teléfono. Ya ¿Cómo puedo listo, hacer? muy Ahí bien. dije, En este caso, ¿no? Sí, no se preocupen. Si en Dicen ese buenas noches. caso podemos completar, sí, en este caso, ¿no? Si tenemos algún inconveniente, digamos, estamos haciendo en el teléfono y en el teléfono tal vez no se nos abre de la mejor manera, podemos hacer en un cuadernito bien bonito, bien pintadito, subrayamos las palabras, le toman una foto y me envían al número que tenemos de aquí, ¿no? No se olvidará, ya. por favor. ¿Sí? Ya, Lisa, gracias. Aquí está el contacto, por favor, ¿sí? Si en caso que tengamos inconvenientes, si no tenemos inconvenientes, obviamente pues lo hacen en la plataforma y con eso no tenemos ningún problemita ahí, ¿no? Gracias, Bien, Lisa. chicos. Sí, una pregunta, ¿en qué apartado se encuentra la sopa de letras? Justamente aquí, por
Cuando encontramos en el curso, obviamente entramos, ¿no? Al tercero de historia, ok, bajamos por favor. Tenemos justamente aquí lo que es nuestra pruebita de diagnóstico. Aquellas personas que no han realizado, por favor, tenemos en pitas el 26, ¿no? Vamos directamente acá en unidad número 1, le damos un pequeño clic y ahí directamente nos sale lo que es nuestra actividad. ¿Ya? La tenemos aquí. Sí, aquí tenemos las palabras que en este caso podemos buscar acá. ¿Ok? Bien, chicos. Bueno, no, antes de eso, claro, dígame, por favor. Sí, Dicen ¿no? buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo le va, Licen? Mil disculpas, Emilio le saluda. Licen, una ¿Cómo está? consulta. Lo que pasa es que yo no soy enterado de todo esto. Recién el día de ayer ingresé a a clases y todo eso, porque creo que esto ya viene durante un mes. ¿Y cómo puedo Ya. igualar sobre esto, por favor? Claro, bueno, en este caso, ¿no? Nosotros tuvimos, como les habíamos mencionado, tenemos clases cada 15 días, ¿no? Esta es nuestra segunda clase, ok. Y bueno, directamente, para igualarnos en todas las actividades, sí, podemos ingresar a nuestra plataforma. En la partecita de aquí, o en la partecita de acá arriba que observamos, nos sale la opción clases grabadas, ¿sí? Entonces, aquí siempre van a tener las clases grabadas por A o B situaciones que no podamos ingresar, tal vez el trabajito, cualquier situación que nos pueda pasar, directamente ingresamos aquí y revisamos la clase que hemos tenido, ¿no? Obviamente, no solamente con mi materia, sino van a ver en todas las materias, ¿sí? Y en ese caso, si tenemos alguna inquietud, por favor, aquí tenemos mi contacto, ok, el número, por favor, para que lo puedan escribir y ahí directamente, con toda la confianza del mundo, yo les voy a ayudar, ¿sí? Entonces, si tenemos inconvenientes, si tal vez iniciamos recién en nuestra plataforma, por favor, pueden comunicarse a ese número y obviamente, pues, yo les voy a ayudar, ¿sí? De mi parte, chicos, no se olvide, por favor, Muchas estar al gracias, pendiente. Licen. Está muy bien, vamos directamente. Bueno, antes de despedirme, no se olvidará, por favor, un recordatorio. Tenemos el día sábado. Si Dios permite, si no pasa nada, si marchamos bien como en estos días, vamos a tener lo que es el juramento a la bandera, ¿no? En su caso, por favor, tratar de estar puntuales 7:30 de la mañana, ya que vamos a hacer un último repaso para de ahí directamente comenzar el evento, ¿sí? Estar al pendiente de mi parte, chicos. No se olvide, por favor, revisar la plataforma y pues en este caso yo les voy a enviar un pequeño video, sí, un pequeño video, una pequeña retroalimentación en donde ustedes van a hacer una actividad, pero bueno, eso yo ya les voy a indicar en este caso por la plataforma, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el día sábado. Lice, una Gracias, pregunta. Gracias, Mañana Gracias, tenemos- Lice, cuídese. Hasta luego. Mañana. Profe, mañana tenemos clase. Buenas noches, licenciado.